La vida de Job es una de las narrativas más poderosas que la Biblia nos ofrece para reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la adversidad. Nos presenta una cuestión profunda y a menudo difícil de enfrentar: ¿somos fieles a Dios solo cuando las circunstancias son favorables? ¿O nuestra fe tiene una raíz que puede mantenerse firme incluso en los momentos de dolor y pérdida más desgarradores? La historia de Job no es solo un relato sobre un hombre que sufrió grandes pruebas, es un espejo que refleja las luchas internas que todos enfrentamos cuando la vida se vuelve incierta y el sufrimiento parece no tener explicación. Imagina por un momento que tu vida, tal como la conoces, se desmorona en un instante. Un día estás rodeado de los que amas, con una vida cómoda, con planes y sueños por cumplir. El siguiente, todo lo que has construido, todo lo que te da seguridad, parece esfumarse. Tu familia, tu salud, tus riquezas, todo lo que consideras un fundamento de tu bienestar, se va. ¿Serías capaz de seguir confiando en Dios cuando todo lo que te queda es dolor y preguntas sin respuesta? Este es el contexto que enfrenta Job. Un hombre cuya vida parecía ejemplar en todos los aspectos. En la sociedad de su tiempo, Job no solo era un hombre justo, sino que su riqueza y éxito se veían como señales de la bendición de Dios sobre él. Tenía una familia numerosa, riquezas en abundancia y era considerado un pilar de la comunidad. Su vida reflejaba una rectitud moral impecable y una devoción profunda hacia Dios. Sin embargo, todo esto cambia radicalmente en un instante. La historia de Job es iniciada por un curioso encuentro en el cielo entre Dios y Satanás. En esta conversación, Satanás desafía la sinceridad de la fe de Job, sugiriendo que su fidelidad a Dios es solo una consecuencia de las bendiciones que ha recibido. En otras palabras, Satanás plantea que Job solo adora a Dios porque su vida ha sido fácil y cómoda. Si le quitamos esas bendiciones, argumenta, Job abandonará su fe. Este desafío es lo que da inicio a las pruebas de Job, un proceso doloroso y desgarrador que pondrá a prueba su fidelidad y su comprensión de la justicia y el amor de Dios. Dios, en su soberanía, permite que Job pase por una serie de pruebas extremas. En un corto periodo de tiempo, Job pierde todos sus bienes materiales, su familia y su salud. La vida de Job se convierte en una especie de campo de batalla entre la fe y la desesperación. Se enfrenta a una dolorosa realidad en la que no solo pierde lo que tenía, sino que se ve rodeado por amigos que, en lugar de consolarlo, lo acusan de haber pecado, sugiriendo que su sufrimiento es un castigo de Dios. Job es sometido a la más profunda angustia emocional y física, pero a pesar de todo, se niega a maldecir a Dios. A lo largo de todo este sufrimiento, Job lucha con su dolor y sus preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué él, que ha sido tan recto, tan justo, ha de sufrir de esta manera? A lo largo de su historia, Job no guarda silencio. Expresa su dolor, su confusión, su ira y su tristeza. No se trata de un hombre que es resignado ante la adversidad. Job cuestiona, grita al cielo, se queja y se debate entre la esperanza y la desesperación. Pero lo que es notable es que, a pesar de sus dudas y su sufrimiento, Job nunca abandona su fe en Dios. A lo largo de toda su historia, Job mantiene una relación auténtica y directa con su Creador, incluso cuando no entiende lo que está sucediendo. Este aspecto de la historia de Job es fundamental. Job no es un hombre que se somete pasivamente a su destino. En lugar de resignarse o rendirse ante el dolor, enfrenta sus dudas, sus temores y sus preguntas. Se niega a callar su angustia, y eso es lo que lo hace tan humano. A menudo, cuando enfrentamos el sufrimiento, nos encontramos atrapados entre dos polos, el deseo de mantener nuestra fe y la tentación de rendirnos ante la desesperación. La historia de Job nos muestra que está bien cuestionar, está bien lamentarse, está bien expresar nuestras emociones más profundas ante Dios. La fe genuina no se trata de la ausencia de dudas o dolor, sino de la decisión de seguir confiando en medio de todo eso. Job también se enfrenta a una serie de acusaciones de parte de sus amigos, quienes, convencidos de que el sufrimiento es un castigo por el pecado, le insisten en que debe haber hecho algo malo para merecer tal sufrimiento.
Estos amigos, en lugar de consolarlo, lo juzgan y lo critican. Esto refleja una de las experiencias más comunes que enfrentamos en tiempos de dolor, el juicio y las palabras de quienes, a pesar de querer ayudar, a menudo agravan nuestro sufrimiento al imponer explicaciones simplistas sobre el dolor. Sin embargo, Job sigue manteniendo su integridad y se niega a aceptar la premisa de que su sufrimiento es consecuencia de su pecado. El clímax de la historia llega cuando Dios, finalmente, responde a Job, no con respuestas directas a sus preguntas, sino con una serie de interrogantes que lo desafían a reconocer la vastedad de la sabiduría y el poder divinos. Dios le recuerda a Job que no es posible entender completamente los misterios del universo y de la vida humana desde una perspectiva limitada. A través de este encuentro, Job llega a un entendimiento más profundo de la soberanía de Dios. No se trata de que Job reciba una explicación sobre por qué sufrió, sino de que llega a un lugar de humildad, reconociendo que la comprensión humana es insuficiente para entender los designios de Dios. En última instancia, la historia de Job no es una historia sobre la respuesta definitiva a la pregunta del sufrimiento humano, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios en tiempos de prueba. Job nos muestra que la fe no se trata solo de los momentos de prosperidad, sino de la capacidad de mantener la confianza en Dios cuando todo parece estar en nuestra contra. La fe verdadera no se basa en las bendiciones o en el bienestar temporal, sino en un compromiso profundo con el Creador, que trasciende las circunstancias de la vida. La restauración de Job al final de la historia es un testimonio de la fidelidad de Dios, quien no solo le devuelve lo que había perdido, sino que lo hace de una manera mucho más abundante. Sin embargo, el mensaje más importante de la historia no es que Job recibió una recompensa por su fidelidad, sino que, a través de su sufrimiento, Job llegó a una comprensión más profunda de la grandeza de Dios y la naturaleza de la fe verdadera. La fe no se mide por lo que tenemos o por lo que perdemos, sino por nuestra capacidad de seguir confiando en Dios incluso cuando las circunstancias nos parecen imposibles de entender. La historia de Job, en última instancia, nos invita a cuestionarnos, ¿amamos a Dios solo cuando las cosas van bien? ¿Estamos dispuestos a seguir confiando en Él cuando todo lo que conocemos se desmorona? La respuesta, como muestra la vida de Job, no es sencilla, pero es una invitación a una fe más profunda, más madura, una fe que no depende de lo que recibimos, sino de quién es Dios en su esencia. Y en ese proceso de sufrimiento y restauración, descubrimos una fe que es capaz de resistir las pruebas más duras, porque se ha arraigado en algo mucho más grande que nuestras circunstancias momentáneas. En el vasto relato de la vida humana, pocas historias han tocado tan profundamente el alma humana como la de Job. Un hombre ejemplar en todos los aspectos de su vida, desde su integridad moral hasta su devoción a Dios. Job vivió en un tiempo donde la fe y la prosperidad parecían ir de la mano, donde el bienestar material se consideraba una bendición directa del Creador. Sin embargo, lo que Job vivió no fue simplemente una prueba de su fe, sino una experiencia trascendental que profundizó su entendimiento del sufrimiento humano, la naturaleza de la divinidad y el verdadero significado de la adoración. Job era un hombre próspero y recto. Su vida parecía un ejemplo de lo que todos deseaban alcanzar: una familia unida, una hacienda próspera, amigos leales y, sobre todo, una fe sólida en su Señor. Sin embargo, su historia nos recuerda que, en ocasiones, las pruebas más grandes no se eligen ni se esperan. Dios, en su infinita sabiduría, permitió que Job enfrentara una serie de calamidades que despojarían a cualquier ser humano de lo más preciado: su familia, su fortuna y su bienestar personal. En un solo día, Job fue testigo de la devastación de su vida. El dolor comenzó con la pérdida de su ganado, su riqueza, aquello que representaba su prosperidad. A continuación, sus siervos, que eran como su segunda familia, fueron destruidos. Pero el golpe más doloroso llegó cuando le trajeron la noticia de que sus hijos, aquellos por quienes había trabajado y llorado con fervor, ya no estaban. La muerte, con su rostro oscuro y cruel, había tocado su hogar con una fuerza que le arrebató lo más precioso. En este punto, cualquiera podría haber sucumbido al dolor, a la desesperación, al rencor.
Sin embargo, la reacción de Job fue sorprendente, incluso desconcertante. En lugar de maldecir a Dios, como muchos habrían hecho en su lugar, Job adoptó una postura de profunda humildad. Rasgó su ropa, como símbolo de su dolor más profundo, y se afeitó la cabeza, un acto que en la cultura de su tiempo representaba la humillación y el lamento más absoluto. Pero lo que vino a continuación fue aún más significativo. En medio de la ruina, Job no se rebeló ni se distanció de su Creador. En lugar de culpar, Job se postró en adoración, un acto que parecía incomprensible para cualquiera que hubiera estado observando. Su corazón, herido por el sufrimiento, se inclinó aún más profundamente en reverencia a Dios. En sus palabras, llenas de sabiduría, encontramos una de las frases más impactantes de la Escritura: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job nos muestra, con su vida, que la fe no es simplemente una reacción a la prosperidad. La fe genuina, aquella que proviene de un corazón sincero y profundo, no depende de las circunstancias externas. La fe de Job era una fe construida sobre la base sólida del respeto y la reverencia por Dios, no sobre lo que él había recibido, sino sobre la comprensión de que, en última instancia, todo lo que posee es un regalo de su Creador. Este acto de adoración en medio del sufrimiento no es algo que simplemente se pueda entender desde una perspectiva humana. En nuestro mundo, donde el éxito y el bienestar personal son a menudo considerados indicadores de la bendición divina, la actitud de Job es desconcertante. Él no solo aceptó la pérdida, sino que la abrazó como parte de la soberanía de Dios. En sus palabras, se refleja una profunda sabiduría: todo lo que tenemos proviene de Dios, y en su infinita sabiduría, Él tiene el derecho de darnos o quitarnos lo que considere necesario para nuestro crecimiento espiritual. El dolor de Job es universal. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a situaciones que nos despojan de lo que más valoramos. Ya sea la pérdida de un ser querido, la ruina económica, la traición de un amigo cercano o cualquier otra prueba de la vida, todos experimentamos momentos en los que nos sentimos vacíos, como si el mundo estuviera en nuestra contra. La pregunta que surge en esos momentos es: ¿cómo respondemos ante el sufrimiento? ¿Nos alejamos de Dios o nos acercamos a Él, reconociendo que, aunque no comprendemos el porqué de nuestras pruebas, sabemos que Él está con nosotros? La historia de Job nos enseña que la verdadera adoración no es un acto que se limita a momentos de alegría y éxito. Es en medio del dolor y la desesperación donde se prueba la autenticidad de nuestra fe. No se trata de una fe que solo se manifiesta cuando las cosas van bien, sino una fe que permanece firme incluso cuando todo lo demás se desmorona. Job, en su dolor, no permitió que el sufrimiento lo separara de Dios. Al contrario, lo acercó más a Él. Al decir Jehová dio, y Jehová quitó, Job expresaba su total confianza en que todo lo que ocurría en su vida estaba bajo el control soberano de Dios. Además, este acto de adoración nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias reacciones ante las dificultades. En un mundo donde la instantaneidad y la gratificación rápida se valoran por encima de todo, aprender a postrarnos en adoración, incluso cuando la vida nos golpea duramente, es una lección de humildad que pocas veces queremos aceptar. El sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una puerta a un entendimiento más profundo de lo divino. Es a través de las pruebas que a menudo nos encontramos con nuestra verdadera relación con Dios, aquella que no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. No obstante, no debemos perder de vista el hecho de que Job no fue el único que sufrió. La historia de Job nos recuerda que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana y que, aunque podamos ser probados en formas intensas, no estamos solos en nuestra aflicción. Dios estuvo con Job durante toda su prueba, aunque no se manifestara de manera inmediata. A veces, las respuestas a nuestras preguntas más profundas solo llegan cuando permitimos que nuestro corazón se rinda en humildad ante Dios, en lugar de buscar una explicación lógica para todo lo que sucede. El mensaje central de la historia de Job es claro: nuestra relación con Dios debe ser más profunda que nuestras circunstancias.
Si bien es natural que busquemos la bendición divina en forma de éxito, riqueza y prosperidad, Job nos recuerda que lo más importante es mantener un corazón reverente, dispuesto a adorar a Dios no solo cuando todo va bien, sino también cuando la oscuridad parece envolvernos. Al final de su prueba, Job fue restaurado, pero lo que realmente cambió no fue solo su situación material, sino su comprensión más profunda de la grandeza y soberanía de Dios. La restauración de Job no solo fue una recompensa por su fidelidad, sino un recordatorio de que, en la vida, el sufrimiento puede ser un camino hacia una comprensión más completa de la divinidad. La fe de Job no fue solo una fe de obediencia, sino una fe de amor y reverencia, una fe que trascendió las pruebas y que se profundizó aún más a través de ellas. En última instancia, la historia de Job nos invita a confiar en que, incluso en medio del dolor, Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Aunque no siempre entendamos sus razones, podemos estar seguros de que Él está con nosotros, guiándonos a través de cada prueba. La fe, como la de Job, no es una fe superficial, sino una fe que se construye sobre el respeto y la reverencia por el Creador, un Creador que es fiel, justo y sabio, incluso cuando nuestras vidas parecen desmoronarse. La prueba a la que fue sometido Job se intensificó de una manera dolorosa y desgarradora cuando Satanás recibió permiso para tocar su cuerpo. Esta bendición divina para probar la fe de Job, un hombre justo que había sido intachable ante los ojos de Dios, se convirtió en un desafío feroz, uno de los más cruentos que alguien podría imaginar. Job, quien en su vida había sido próspero, íntegro y respetuoso, comenzó a experimentar un sufrimiento tan profundo que su cuerpo mismo se convirtió en el espejo de su agonía. Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, su cuerpo estaba cubierto de llagas dolorosas, y él, en su desesperación, se sentaba sobre cenizas. Como último intento por encontrar algo de alivio, se rascaba las llagas con un tiesto, un trozo de cerámica rota, una herramienta tan improvisada como cruel para aliviar el tormento de su carne. Lo que pudo haber sido la culminación de su angustia emocional fue amplificado por las palabras de su esposa. Desesperada, al ver el sufrimiento atroz de su esposo, le sugirió que maldijera a Dios, que abandonara toda esperanza y dejara que la muerte lo liberara de su tormento. La propuesta de la mujer, que había sido testigo de la suerte que había caído sobre su hogar, estaba llena de desesperación. Esta sugerencia no solo reflejaba el dolor de una esposa que no podía comprender cómo algo tan atroz podía sucederle a su ser querido, sino que también reflejaba la incertidumbre humana ante el sufrimiento. La duda y la búsqueda de una salida, incluso cuando esta salida es una rendición ante lo inevitable. Sin embargo, Job, con una serenidad que no se podía comprender completamente desde la perspectiva humana, respondió a su esposa de una manera profunda y sabia. «Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos», le dijo, cuestionando y, a la vez, afirmando con gran fe que el sufrimiento era también parte de la vida y de la prueba divina que podía traer consigo un propósito más grande, algo que solo el Creador comprendía. En su respuesta, Job no renunciaba a su dolor, pero sí a su fe. No rechazaba la angustia que sentía, pero sí afirmaba que el sufrimiento no lo separaría de su lealtad a Dios, ni lo haría perder de vista la perspectiva de que todo lo que sucede tiene un propósito divino. Aunque no siempre sea posible entenderlo en el momento de la prueba. A pesar de que la prueba parecía interminable, Job mantuvo su fe inquebrantable, sin ceder a la desesperación que podría haber sido entendida como natural en su situación. Este acto de resistencia espiritual no era simplemente un ejercicio de resignación, sino una afirmación de que la vida tiene aspectos que no siempre se pueden comprender a nivel humano. Job, aunque golpeado por el dolor, entendía que todo lo que había recibido de Dios, tanto lo bueno como lo malo, formaba parte de una verdad trascendente que solo la sabiduría divina podía desvelar. En este sentido, Job no se inclinó ante la tentación de abandonar su fe, ni se dejó arrastrar por el juicio fácil y precipitado sobre su sufrimiento. Más bien, mantuvo una postura que desafía las expectativas humanas, aceptó el sufrimiento como parte del ciclo que la vida propone. Los tres amigos de Job llegaron después de un largo periodo de silencio. Ellos, al principio,
no sabían qué decir ante la magnitud del sufrimiento de Job. Quizás, en su ignorancia, temían que cualquier palabra pudiera agravar aún más el dolor de su amigo. Se quedaron con él, observando su sufrimiento en silencio, esperando un momento propicio para hablar, sin atrever a ofrecer palabras vacías o consuelos innecesarios. Sin embargo, el silencio fue quebrado eventualmente, y cuando lo hicieron, sus palabras no fueron las de apoyo ni consuelo, sino que comenzaron a juzgar a Job de una manera que solo pudo intensificar su angustia. Los amigos de Job, en lugar de comprender que el sufrimiento humano no siempre tiene una causa evidente ni un sentido aparente, comenzaron a insinuar que el dolor de Job debía tener una causa más profunda, algo que no se veía a simple vista. Según ellos, el sufrimiento de Job no podía ser simplemente un accidente, un golpe del destino. En su lógica, Job debía estar pagando por algún pecado oculto, alguna falta que él mismo había cometido y que había quedado escondida a los ojos de los demás. Este juicio, basado en su limitada visión de la justicia divina, reflejaba un entendimiento muy humano de las pruebas que las personas enfrentan en la vida. La idea de que todo sufrimiento tiene que tener una causa, y que esa causa puede ser encontrada en un acto de desobediencia o error, es una visión simplista y peligrosa que no hace justicia a la complejidad del sufrimiento humano. El sufrimiento de Job no era el resultado de un pecado, sino el reflejo de una prueba divina, una oportunidad para mostrar la fortaleza de su carácter y la profundidad de su fe. Pero los amigos de Job, al igual que muchos de nosotros, tenían una visión reducida y mecanicista del mundo, una visión que no permitía comprender el misterio que se esconde en el sufrimiento humano. A través de sus palabras, los amigos de Job no solo agregaron angustia a su dolor, sino que también despojaron al sufrimiento de su dimensión espiritual, convirtiéndolo en una cuestión de mérito y castigo, y no en una oportunidad para una experiencia trascendental. El juicio de sus amigos solo sirvió para profundizar la herida que Job ya llevaba en su alma. En lugar de acompañarlo en su dolor, le exigían que se justificara, que ofreciera una explicación, como si el sufrimiento necesitara ser explicado y comprendido por aquellos que lo observaban desde fuera. Sin embargo, Job mantuvo su integridad y, en lugar de ceder ante las acusaciones y la presión, respondió con una sabiduría que sigue siendo relevante para nosotros hoy: el sufrimiento no siempre tiene una causa sencilla. Y no siempre está vinculado a la moralidad o a la justicia en el sentido humano de la palabra. En este contexto, la historia de Job se convierte en una lección sobre la importancia de la compasión, de acompañar a los que sufren sin apresurarnos a juzgar o a buscar explicaciones rápidas. Nos enseña que el sufrimiento no siempre es un castigo, ni siempre tiene una causa que podamos entender en nuestra limitada perspectiva humana. La historia de Job nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del dolor y sobre la fe, no como algo que se expresa solo en tiempos de bienestar, sino también en los momentos de aflicción, cuando la prueba parece ser insuperable. Job, a pesar de la incomprensión de sus amigos y de la presión externa, eligió mantener su fe en Dios, no porque comprendiera completamente el propósito de su sufrimiento, sino porque confiaba en que la sabiduría divina es infinita y que, en el momento adecuado, las respuestas llegarían, incluso si no eran las que él esperaba. A lo largo de esta prueba desgarradora, Job mantuvo su carácter íntegro, demostrando que el sufrimiento no tiene el poder de destruirnos si mantenemos nuestra fe en lo que está más allá de nuestra comprensión inmediata. Al final, la lección que nos deja la historia de Job es una lección sobre la resistencia espiritual, sobre la capacidad humana de mantenerse firme frente a las adversidades, incluso cuando esas adversidades no tienen una explicación clara. Nos recuerda que la vida es un camino lleno de pruebas, pero que la fe, el amor y la integridad pueden ayudarnos a enfrentar esas pruebas con dignidad y esperanza, confiando en que, en su momento, todo tendrá un propósito, incluso cuando no lo podamos ver en el aquí y el ahora. En la vida, hay momentos en los que las circunstancias parecen desbordarnos, cuando la desesperación se apodera de nuestro ser y las preguntas surgen de lo más profundo del corazón. Muchas veces, nos encontramos en situaciones donde todo parece estar fuera de nuestro control, y la incertidumbre se convierte en una sombra que oscurece nuestro camino.
En esos momentos, como seres humanos, nos vemos inclinados a buscar respuestas, a comprender el porqué de nuestros sufrimientos, de nuestras pérdidas y de nuestros fracasos. Es entonces cuando, al igual que Job, nos vemos abrumados por un torrente de dudas, buscando un sentido que nos dé paz, una explicación que nos calme. El relato de Job es uno de los más conmovedores y profundos de las Escrituras, un testimonio de la lucha interna de un hombre que, ante la adversidad, se enfrenta a la pregunta existencial más grande: ¿por qué? Job, un hombre recto y temeroso de Dios, se encuentra de repente en el centro de un sufrimiento indescriptible. Su vida, que parecía estar en perfecta armonía con la voluntad divina, se desploma ante sus ojos. La pérdida de sus bienes, su salud quebrantada, la muerte de sus hijos y el rechazo de aquellos que lo rodean son solo algunos de los terribles momentos que atraviesa. En medio de tanto dolor, Job clama a Dios, buscando respuestas. Su voz es la de todos aquellos que, en su desesperación, se atreven a cuestionar lo que no entienden. Pero la respuesta de Dios a Job no es la que uno podría esperar. En lugar de ofrecerle una explicación directa sobre el porqué de su sufrimiento, Dios se presenta ante él de una manera completamente distinta. En vez de proporcionar razones claras y lineales sobre el sufrimiento humano, Dios responde con preguntas que van más allá de la comprensión humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le dice Dios. Estas palabras no son solo una interrogante, sino una invitación a reconocer la magnitud del misterio divino. A través de estas preguntas, Dios invita a Job a mirar más allá de su dolor y a comprender que, aunque no siempre podamos entender el porqué de lo que vivimos, hay algo mucho más grande que nosotros mismos. La soberanía de Dios sobre toda la creación. Las preguntas de Dios no son acusaciones ni reproches, sino un recordatorio de que nuestra visión humana es limitada. Al enfrentarse a este desafío, Job comienza a comprender que el sufrimiento no siempre tiene una explicación que podamos entender, pero que eso no disminuye la grandeza ni el poder de Dios. A veces, el sufrimiento es simplemente parte de un proceso divino que no estamos destinados a entender en su totalidad. La fe verdadera no se encuentra en la capacidad de entender todo lo que nos sucede, sino en la capacidad de confiar en el carácter de Dios, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. La verdadera fe no depende de la comprensión, sino de la confianza. Job, al recibir las preguntas de Dios, se ve forzado a hacer un examen profundo de su propio ser. La humildad es el primer paso en el proceso de su restauración. Cuando Dios lo cuestiona, Job se da cuenta de lo pequeño que es ante la vastedad del universo y de la inmensidad del poder de Dios. Aunque él no entiende completamente lo que está sucediendo, su perspectiva cambia. Ya no se trata de buscar respuestas para todo, sino de reconocer que, incluso en medio del dolor, Dios sigue siendo soberano y digno de confianza. La transformación de Job no sucede en un instante, pero es un proceso profundo en el que su comprensión de Dios cambia de manera radical. Al final de su prueba, Job hace una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estas palabras son la culminación de una experiencia espiritual que va más allá del conocimiento intelectual. Job ya no conoce a Dios solo por lo que le han dicho, por las palabras de otros o por lo que había aprendido a lo largo de su vida. Ahora, a través de su sufrimiento y su lucha interna, ha llegado a conocer a Dios de una manera más profunda y personal. Ha pasado de un conocimiento abstracto a una experiencia directa de la presencia de Dios. Su visión espiritual se ha expandido y ahora ve más allá de lo que sus ojos humanos pueden percibir. Ya no se trata solo de una fe basada en lo que se sabe, sino en una fe basada en lo que se ha vivido y experimentado. Este proceso de transformación es lo que sucede cuando nos enfrentamos a nuestros propios momentos de crisis y sufrimiento. En esos momentos, Dios no siempre nos da respuestas claras, ni nos promete que entenderemos el porqué de lo que vivimos. Sin embargo, nos invita a caminar con Él, a confiar en su soberanía y a aprender a reconocer su presencia incluso en medio del dolor. A veces, el sufrimiento es un medio a través del cual Dios nos lleva a un conocimiento más profundo de Él.
En lugar de centrarnos en las respuestas que buscamos, somos invitados a enfocarnos en la relación con el Creador, a crecer en nuestra confianza en Él, incluso cuando las circunstancias siguen sin sentido. El sufrimiento no es algo que se pueda explicar fácilmente, ni es algo que pueda ser comprendido en su totalidad desde una perspectiva humana. Pero a través de él, somos llamados a reconocer que hay algo más grande que nuestra comprensión, algo más allá de nuestro control. El sufrimiento nos recuerda nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad y nuestra dependencia de Dios. Nos muestra que, aunque no podamos comprender todos los detalles de la vida, hay un propósito divino que trasciende nuestras limitaciones. La experiencia de Job nos enseña que la verdadera fe no es una fe basada en respuestas fáciles ni en explicaciones simples. La verdadera fe es una fe que confía en el carácter de Dios, incluso cuando no entendemos las circunstancias que estamos viviendo. La fe de Job es una fe que se ha forjado en el fuego del sufrimiento, una fe que ha sido purificada y refinada a través de la prueba. En lugar de una fe que depende de lo que vemos y entendemos, Job llega a una fe que se basa en lo que Dios es, soberano, fiel y digno de confianza. Al final, el sufrimiento de Job no fue en vano. A través de él, Job no solo recibió una comprensión más profunda de Dios, sino que también fue restaurado y bendecido aún más de lo que había sido antes de su prueba. Esta restauración es un símbolo de lo que sucede cuando permitimos que el sufrimiento nos lleve a una mayor intimidad con Dios. No es que Dios quiera que suframos, sino que, en su soberanía, Él usa incluso las pruebas más difíciles para llevarnos a un conocimiento más profundo de su amor y de su poder. En nuestra propia vida, también somos llamados a caminar por el camino del sufrimiento, no como una carga que debemos soportar en soledad, sino como una oportunidad para experimentar la gracia y la presencia de Dios de una manera más profunda. El sufrimiento, aunque doloroso, no es el final de la historia. Al igual que Job, podemos salir de nuestras pruebas con una fe más fuerte, más madura y más arraigada en el carácter de Dios. Y, al final, como Job, podremos declarar, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La historia de Job es uno de los relatos más profundos y conmovedores que se encuentran en las Escrituras. Es un testimonio eterno de la resistencia humana ante las adversidades más duras, pero también es un recordatorio de que en medio del sufrimiento, la esperanza nunca está realmente perdida. Job es un hombre que enfrentó una serie de calamidades inimaginables, perdió sus bienes, su salud, sus hijos y su reputación. Sin embargo, a pesar de todo lo que le ocurrió, su fe se mantuvo firme, y a través de su sufrimiento, se mostró una lección trascendental sobre la soberanía de Dios. A lo largo de su historia, Job no es el hombre perfecto que nunca se queja ni se pregunta el porqué de su sufrimiento. De hecho, una parte fundamental de su historia es que, a lo largo de su sufrimiento, Job se atreve a cuestionar. Se pregunta por qué a él, un hombre recto, le toca vivir tales desgracias. Pero incluso en sus quejas y dudas, Job nunca abandona su fe en el poder y la soberanía de Dios. En lugar de rendirse, su alma se abre a un entendimiento más profundo de lo que significa confiar en Dios. El sufrimiento de Job no fue sin propósito. A veces, las pruebas no vienen a destruirnos, sino a transformarnos. El sufrimiento tiene una forma extraña de forjar en nosotros una fe más profunda, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está presente incluso en los momentos más oscuros. En la vida, cuando las dificultades parecen insuperables y la tristeza parece no tener fin, podemos encontrar consuelo en la historia de Job. Él es un recordatorio de que el dolor no es un obstáculo para nuestra relación con Dios, sino que, a menudo, se convierte en el vehículo que nos lleva a un nivel más alto de confianza y entrega. Uno de los aspectos más conmovedores de la historia de Job es la forma en que él es restaurado al final. Dios no le da de vuelta todo lo que perdió porque Job haya sido perfecto o porque lo haya merecido. La restauración de Job no fue el resultado de una especie de negociación o pago por su sufrimiento, sino que fue una manifestación de la fidelidad de Dios. Dios le restauró, no porque Job hubiera cumplido con alguna norma humana, sino porque Dios es fiel.
La restauración de Job nos recuerda que las bendiciones de Dios no dependen de nuestra perfección o nuestra capacidad de entender el sufrimiento, sino de su naturaleza amorosa y soberana. Hoy, cuando enfrentamos nuestras propias tormentas, podemos encontrar consuelo en saber que nuestra historia no ha terminado. Los momentos de sufrimiento no son el final del camino. Al igual que Job, es posible que estemos atravesando momentos oscuros, donde parece que todo lo que nos rodea se desmorona, pero en medio de la tormenta debemos recordar que Dios sigue siendo Dios. Él no nos ha abandonado, ni lo hará. Su fidelidad no depende de las circunstancias, sino de su naturaleza inmutable. La verdadera fe no se encuentra en los momentos de calma, cuando todo está bien y todo parece estar bajo control. La verdadera fe se prueba en los momentos de dificultad. La verdadera fe no es la que celebra la bendición cuando todo va bien, sino la que se mantiene firme cuando las pruebas nos rodean, cuando los días se sienten largos y las noches interminables. La verdadera fe es la que decide confiar en el amor y la soberanía de Dios, incluso cuando las respuestas a nuestras preguntas parecen no llegar nunca. En la vida, no siempre obtendremos las respuestas que queremos o entendemos el porqué de las cosas. A veces, nos enfrentamos a situaciones que no tienen sentido. Nos preguntamos por qué personas buenas tienen que sufrir, por qué el dolor existe en el mundo, por qué todo parece estar en contra de nosotros. Pero al igual que Job, debemos recordar que el sufrimiento no es el final. No es el propósito de la vida. Aunque no tengamos todas las respuestas, tenemos la certeza de que Dios está en control. Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando no lo entendemos. Es fácil caer en la desesperación cuando nos enfrentamos a momentos de crisis. Es fácil perder la esperanza y pensar que todo está perdido. Pero la historia de Job nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando. En los momentos de sufrimiento, Dios no está ausente. Él está allí, con nosotros, en medio de nuestra angustia, dándonos la fuerza para seguir adelante. Y aunque el sufrimiento sea una parte de la vida, también lo es la restauración y la renovación. El dolor no es eterno, pero la fidelidad de Dios lo es. Hoy, si te encuentras atravesando una tormenta en tu vida, recuerda que no estás solo. La historia de Job es un testimonio de que, incluso en el dolor, hay esperanza. No importa cuán oscura sea la noche, la luz de la fidelidad de Dios siempre brilla al final. Si estás luchando con el sufrimiento, con la pérdida, con la enfermedad, con las pruebas que parecen interminables, recuerda que tu historia no ha terminado. Dios no te ha dejado ni te dejará. Él es fiel, y su fidelidad es lo que sostiene nuestra fe. Cuando eliges confiar en Él, incluso en la oscuridad, te estás uniendo a una tradición de fe que se remonta a los tiempos de Job. Estás eligiendo creer que, incluso cuando no entiendes, hay un propósito mayor. Y aunque no siempre comprenderemos por qué sufrimos, podemos confiar en que Dios tiene un plan y que, al final, todo se resolverá para bien. La fe es más que una sensación temporal, es una decisión diaria de confiar, incluso cuando las respuestas no llegan. Así que hoy, si estás luchando, si el sufrimiento parece interminable, no pierdas la esperanza. Mira hacia el futuro con la certeza de que tu historia no ha terminado. Recuerda que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando no podemos verlo. Y cuando el dolor pase, cuando las nubes se disipen, verás que, como Job, tu fe será más fuerte, más profunda y más bella que nunca. El sufrimiento no tiene la última palabra, porque Dios tiene la última palabra.